Viernes 5 de febrero, la paz del Señor sea con todos ustedes en este día precioso. En este día me gustaría expresar algunas palabras que se encuentran en el capítulo 16, Primera de Samuel, capítulo 16, del verso 1 en adelante. La Biblia registra en ese pasaje bíblico la elección de un hombre que Dios había puesto sus ojos en él. Dios tenía propósito eterno en su tiempo. Me refiero a David. David era el hijo menor de 8 hijos que tenía Isaí. Dios levanta a Samuel y le dice: mira, yo quiero que tú vayas a la casa de Isaí, porque ya yo me he provisto de un rey, y de entre esos hijos yo he puesto mi mirada en uno. Ve, úngelo por rey. Esto alarmó el corazón en gran manera del profeta y el juez Samuel. ¿Cómo que tú me mandas a ungir como rey cuando hay un rey que gobierna, que es Saúl? Recordemos que Saúl fue elegido por la voluntad del pueblo, no por la voluntad de Dios. Samuel estaba interpretando que la acción que iba a ejecutar por mandato de Dios significaría una gran traición para Saúl. Sin embargo, Dios le dice: levántate, toma tu cuerno de aceite y ve y unge por rey a quien yo te diré. Llegó pues a la casa de Isaí, y cuando llegó a la casa de Isaí, el profeta Samuel le dice: vamos, he venido en paz para hacer sacrificio a Jehová Dios. Pero antes de que comamos a la mesa, preséntame tus hijos. Y le presentó sus hijos. Uno a uno fueron desfilando frente al profeta. Ya Samuel le había dicho a su padre que de sus hijos Dios había elegido a uno. Cuando llegó el primero, quedó deslumbrado el profeta Samuel cuando vio a uno de los primeros hijos de Isaí, esbelto, fuerte, vigoroso, aparente en hermosura. Y dijo el profeta Samuel: ciertamente delante de los ojos de su siervo está el rey, el próximo rey de Israel. Mas Jehová le dijo al oído a Samuel: no mire su aspecto, no mire su parecer, no mire su belleza exterior, porque el hombre ciertamente mira lo de afuera, pero Jehová Dios mira lo de adentro. Ese no es. Y así desfilaron 7 hijos, y ninguno de ellos era el que Dios había aprobado. Cuando terminaron, se hizo la pregunta de nuevo a sí mismo y al padre, a Isaí. Samuel se hizo la pregunta: ¿son estos acaso todos tus hijos? Y dice el padre Isaí: no, hay uno pequeño, pero que está pastoreando las ovejas ya. Es el más pequeño de mis hijos. Y Samuel le dice: yo quiero que tú lo mandes a buscar, porque hasta que él no venga, no comeremos a la mesa. Vino pues David, me imagino, de hacer sus labores de pastorear ovejas. Y en ese proceso, David, siendo un niño, dice la palabra de Dios, que cuando llegó delante del profeta, dice el profeta, me imagino que se sorprendió David ante aquella ceremonia. Y Samuel comenzó a observar al niño. De repente Jehová le dice: mira, este es
el cual yo he puesto mi mirada en él para que sea rey sobre Israel. Él es, úngelo. Aquel tierno niño. No sabemos con exactitud la edad de este niño. Si tenía 14, 15, 16 años. No tenía más de ahí. Era un niño comparado con sus demás hermanos. La Biblia no especifica con certeza la edad de David, pero sí dice que era muy tierno y era muy joven. Cuando Jehová le dijo que ese era, levantó el cuerno de aceite y lo derramó en la cabeza de David y lo ungió como Israel, como rey de Israel. Desde aquel día se les ataron en los aires grandes conflictos, grandes persecuciones en contra de aquel niño. El único pecado que cometió aquel niño era que Jehová se había fijado en él. Pasó el tiempo. Ya Dios se había apartado hace mucho tiempo de andar acompañando a Saúl por su gran desobediencia. Ya Dios había desechado a Saúl. Sin embargo, permanecía en el reinado. Hay gente que Dios lo desecha y todavía siguen aparentemente haciendo su función. Hay gente que Dios lo desecha y todavía tienen cierta investidura. Hay gente que Dios lo desecha y todavía ocupan ciertas posiciones, pero no andan con el respaldo de Dios. Qué triste es cuando usted tiene una posición. Qué triste cuando usted tiene un encargo, un compromiso y lo hace sin el respaldo de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que un espíritu de parte de Jehová venía de vez en cuando para atormentar a Saúl, ya que era un hombre que el espíritu de Jehová se había apartado de él por causa de múltiples desobediencias y su poco arrepentimiento o ninguno para enmendar y humillarse delante de Dios. Dice la Biblia que ese espíritu lo atormentaba y por un siervo que conocía a David le dijo al rey: rey, yo conozco un muchacho que toque el arpa. Yo conozco un muchacho que toque el arpa magistralmente y que cuando él toque el arpa, los espíritus, cuando él toque el arpa, los espíritus se van donde estén. Y Saúl le dijo: mándame a buscar a ese muchacho. Mandaron a buscar a David a la casa del rey, al palacio. Y cuando llegó David, dice la Biblia que tocó su arpa para el rey Saúl. Dice la palabra de Dios que cuando David ministraba, tocaba el arpa, los espíritus se alejaban de Saúl y lo dejaban tranquilo. Lo dejaban dormir, lo dejaban pensar, lo dejaban vivir una vida normal. Desde entonces David duró un tiempo en la casa del rey. Sin embargo, Saúl comenzó a darse cuenta de que la gracia y el poder de Dios estaba en este muchacho. Y un día quiso matar a David y David comenzó a huir. Desde aquel día se declaró una guerra sin cuartel contra aquel joven. David enfrentó la persecución más férrea que pueda pasar un ser humano. David no duró 6 meses, 5 meses, 3 meses de prueba. Por más de 10, 12 o 13 años David fue perseguido sin misericordia. David fue perseguido sin misericordia por Saúl. David pasó hambre en el desierto. David pasó necesidad, sed, frío en el desierto de noche, ya que el desierto en el día es candente, pero de noche es frío. David pasó la persecución más férrea que se le haya podido hacer a un ser humano, pero Dios estaba con David. Querido amigo, querido hermano, querido prójimo, yo no sé cuál ha sido tu persecución. Yo no sé quiénes te persiguen.
Yo no sé quién atenta contra tu vida. Yo no sé quién teje planes macabros para destruirte. Yo no sé quién es que te está haciendo la guerra. Pero yo quiero decirte en esta mañana que así como David pasó la guerra, Dios te dice que Él está contigo. Y no importa lo que pase en tu vida, no importa quién se levante contra ti, no importa quién te injurie, no importa quién te calumnie, no importa que diga que tú eres un perverso, un desgraciado, Dios está contigo. Hoy Dios te dice: levántate y fortalece tu espíritu. Dios te dice: no importa que se hayan reunido leones en contra tuyo, no importa que se haya levantado el infierno y los demonios. Cuando Dios pone los ojos en una persona, se levanta todo el infierno, se levantan los demonios, se levanta la familia, se levantan los amigos, se levantan todo. Dios permite esta persecución para moldear tu carácter. Dios permite esta situación para moldear tu temperamento. Dios permite esta persecución para fortalecer áreas en tu vida, para luego capacitada, entonces poder ejercer el plan y el propósito grande que Dios ha comenzado contigo. En esta mañana Dios te dice: fortalece tu espíritu, fortalece tu alma, afirma tu rostro y pon la mirada en el Señor. Que si Dios te llamó para propósito, tú no vas a perecer en el desierto, porque cuando Dios cumpla su propósito contigo, entonces tú vas a poder morir. Pero antes de que se cumpla el propósito de Dios, nadie podrá hacerte frente. Tú no vas a poder sucumbir ni morir hasta que Dios cumpla el propósito que se ha fijado, ha predeterminado en tu vida. Por lo tanto, lo que Dios levanta, no hay hombre que lo destruya. Y en esta mañana yo quiero levantar oración a favor de miles de personas que ya no tienen fuerza para seguir, que ya han perdido todo deseo de la vida, que ya la vida no les sabe a nada, todo le es insípido, todo le es sin sabor. Pero en esta mañana recobra fuerza. En esta mañana Dios pone sus manos y el Espíritu de Dios comienza a llenarte. El Espíritu de Dios comienza a fortalecerte. El Espíritu de Dios comienza a darte vida en este día. Gloria a Dios. David se metía en cueva porque David lo perseguía. David corría en el desierto con hombres que había puesto a su lado. No estaba solo, tenía seguidores, tenía gente que le amaba, tenía gente que daba la vida por él. Porque cuando Dios pone sus ojos en el corazón de un hombre o una mujer, Dios también pone guerrero al lado de esa persona. Dios da testimonio a la gente. Aunque haya un grupo que se levante para odiar al que Dios ha puesto su mirada en él, siempre Dios pone personas, paladines, que protejan, que levanten vallado, que cuiden al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Usted sabe cuando David era un rey que fue ungido siendo un niño. Era un rey sin corona. Era un desgraciado para la vista de muchas personas. Era una persona que simplemente nació para sufrir. Sin embargo, dice la Biblia que cuando David cumplió 30 años, tipo de Cristo, que fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, cuando cumplió 30 años de edad, dice la Biblia que David ocupó el reinado en Hebrón. Y en Hebrón reinó 7 años. 7 años gobernó David en Hebrón. Y después que cumplió 7 años, la plenitud perfecta del número de Dios, dice que fue promovido en Jerusalén. Fue y reinó 33 años. David reinó 40 años en Israel. Fue el hombre, el primer rey de Israel elegido por Dios, porque el primero lo eligieron los hombres y Dios le dio rey, que fue Saúl. Saúl duró 40 años, pero la gran parte de su reinado lo hizo sin el respaldo de Dios. Sin embargo, Dios escogió un hombre que era varón conforme a su corazón, un hombre con defectos, un hombre con debilidades, un hombre con flaquezas, un hombre que cometió pecado, un hombre que desobedeció a Dios,
Pero si grande fue el pecado de David, grande fue su misericordia de Dios que tuvo con él, porque David supo reconocer. David no era como Saúl, que se justificaba. Hay personas que hacen lo malo y nunca reconocen lo que hacen malo. Hay personas que viven justificando sus malas acciones. David, cuando pecaba, ¿por qué la Biblia le llama varón conforme al corazón de Dios? Si era un hombre que hizo pecado tan horroroso más que Saúl. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué era lo que caracterizaba a David? ¿Qué era lo que había en el corazón de este hombre que logró agradar, satisfacer la voluntad de Dios? David tenía 3 cosas importantes. David amaba a Dios sobre todas las cosas. David amaba a Dios más que su propia vida. David amaba al pueblo como el pastor ama a sus ovejas. David amaba al pueblo. Dice la Biblia que David quería hacer casa a Jehová. Quería construir un templo a Dios. Y comenzó a preparar madera preciosa, edro, cedro, caoba, todo tipo de piedra preciosa, oro, topacio, cornalina, de todo tipo de piedra, y lo iba acumulando para hacer casa a Jehová. David soñaba día y noche con hacerle casa a Jehová, hacer un templo para adorar a Dios. Y cuando tenía todo para comenzar la obra, cuando él creía que iba a cristalizar su sueño de hacerle casa a Jehová, se le aparece Jehová una noche y le dice: mira, David, tú no me vas a construir casa a mí. David le dice: ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Que tú no me vas a construir casa a mí. ¿Pero por qué, Señor? Este es mi sueño, es lo que yo anhelo, es mi vida. Yo quiero construir casa para ti, Señor. Ese ha sido mi sueño de toda mi vida. Y Jehová le dice a David: no, David, tú no puedes construir casa para mí porque tus manos han derramado mucha sangre. Yo fui el que te elegí, pero yo te elegí como guerrero para defender a Israel de los enemigos de él. Tú no me vas a construir casa porque tus manos han derramado mucha sangre. Pero levantaré un vástago después de ti. Levantaré un niño, el cual se llamará Salomón, porque daré paz en sus días. Salomón significa paz. Y Salomón, él me construirá casa para mí. Bendito sea el Señor. He querido hablar en síntesis acerca de la biografía más impactante del hombre que más me cautiva. La historia de David, su sufrimiento, su persecución, pero su exaltación y su premio de parte de Dios, gobernando 40 años en Israel. Gracias por haberme permitido hablar de esta biografía en síntesis, a vuelo de pájaro, porque podríamos hablar días enteros de tanta historia, de tantas victorias que tuvo aquel rey, perseguido por un rey lleno de odio, que sabía que iba a ser su sustituto, porque Dios había puesto los ojos en él. Cuando Dios pone los ojos en alguien, Dios cumplirá su propósito. No importa el obstáculo. Hoy Dios te dice que tú eres un David. Hoy Dios te dice que ese espejo, que ese retrato, que esa historia fue redactada para que tú te vieras en ese espejo de la historia de David. Querido amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios bendiga tu levantar y tu acostar. Dios bendiga tu salida y tu entrada. Dios bendiga tu familia. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga todo lo que te rodea. Y la luz y la gracia de Dios te acompañe hoy, mañana y siempre. Espero que esta palabra te haya servido de algo. Un abrazo en el nombre del Señor. Shalom Adonai. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Amén y amén.